De los 132 ayuntamientos que avalaron el decreto para que el Congreso local está facultado para remover al fiscal general del Estado, destaca que 52 de esas alcaldías son emanadas de la coalición PAN-PRD, estén reprobando la labor del fiscal Jorge Winkler allá en Veracruz. Habrá que estar al pendiente en este tema de política nacional. Y antes de ir con Juan Antonio Jiménez para que nos diga lo que está sucediendo aquí en la Ciudad de México, vámonos rápidamente hasta Venezuela. Allá se encuentra Miguel Zogby, usted lo escucha, lo ha escuchado aquí con nosotros. Miguel, pues lo que sucedió el jueves pasado con Nicolás Maduro, llega a un segundo periodo al frente del gobierno en aquel país, pero muy dividido el continente y también muy dividido porque hay un liderazgo desde la Asamblea que dice que no, hay ya hasta la OEA ya dio a conocer su postura. ¿Qué está sucediendo y cómo se toma esto al interior de un país que está pues quebrado económicamente hablando, con muchos temas y muchas situaciones en contra? ¿Cómo estás, Miguel? Te saludo, muy buenos días desde la Ciudad de México. Buenos días, Jaime. Saludos a todos en Ciudad de México, cuando estamos hasta ahora en vivo desde Caracas, Venezuela. Y bueno, ciertamente la situación es compleja, no tanto el día jueves cuando fue la toma de posesión, porque digamos que todo ocurrió como estaba previsto. La ciudad había sido militarizada y tomada también por la Policía Nacional, no solamente Caracas, sino las ciudades más importantes del país, buscando evitar y disuadir cualquier tipo de manifestación o marcha. Sí, me podrían verificar que me escuchan. Te escucho fuerte y claro, estimado Miguel Zogby. Perfecto, perfecto. Bueno, el día de ayer fue, digamos, un día diferente porque la Asamblea Nacional, que fue electa en el año 2015 por cerca de 15 millones de electores y que es mayoritariamente opositora, convocó a un cabildo abierto, y a raíz de ese cabildo, es decir, una reunión en la calle donde asistieron los diputados, diputados nacionales, se reunieron abiertamente con un grupo de ciudadanos que asistieron, quizás unas poco más de 1000 personas que estuvieron ahí en la calle, y declararon que había efectivamente un vacío de poder y que este segundo periodo de Nicolás Maduro es ilegítimo. Ante esa situación, la Constitución prevé que sea el presidente de la Asamblea Nacional el que asuma la presidencia de la República, pero simplemente lo que hicieron en este cabildo fue un llamado, fue una alerta, fue buscando un poco mover la calle, fue buscando quebrar un poco, generar algo por no juramentarse. A raíz de este acto surgieron toda una serie de opciones, que si el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, que es Juan Guaidó, un joven de 35 años del Partido Voluntad Popular, era el nuevo presidente de la República o algo por el estilo, pero la verdad es que eso no es lo que está sucediendo, aunque así circula con mucha fuerza por las redes y hay muchos opinadores nacionales e internacionales hablando sobre el tema. Lo cierto es que convocado para el día 23 de enero, es una fecha simbólica en Venezuela porque el 23 de enero de 1958 cayó la última dictadura militar que hubo en Venezuela, la de Marcos Pérez Jiménez, y es un día, digamos, y de conmemoración del inicio de la democracia en Venezuela. Bueno, está prevista una gran concentración para el 23 de enero y pareciera que es ese. Estamos teniendo ahí unos... que se justamente Miguel, vamos a recuperar la llamada. Estamos teniendo ahí unos pequeños problemas con la comunicación. Permíteme tantito, vamos a volverte a marcar. Estamos en contacto con Miguel Zogby. Él es periodista allá en Venezuela y nos está platicando pues lo que está sucediendo con esta situación. Ya veíamos un tuit de Luis Almagro y sobre esta Asamblea Nacional de Venezuela que ofrecería garantías a los militares que desobedezcan a Nicolás Maduro. Híjole, están entrando a un callejón bien delicado. Lo que puede ocurrir en Venezuela con estas posiciones sin duda es muy delicado. Vemos el tuit de Luis Almagro que dice que saluda la asunción de Juan Guaidó como Juan Guaidó. Guaidó, presidente interino de Venezuela, conforme al artículo 233 de la Constitución Política. Miguel, estoy leyendo el tuit de Luis Almagro. Pero ahí Jaime, justamente es un error, porque esa declaración de Almagro, digamos, no es acertada en el sentido de que Guaidó no ha asumido la presidencia interina,
Sería un error entender, él lo que dijo es que estaba dispuesto a asumirla, pero no que la asumió. Lamentablemente, la oposición venezolana improvisa a veces en su comunicación y ayer circularon 2 comunicados diferentes. De esos 2 comunicados, uno tuvo que ser corregido y vuelto a publicar, y eso ha generado todo digamos, una confusión y una serie de malas interpretaciones en un tema tan delicado como este, Jaime. Y ayúdanos a entender, porque vemos noticias que llegan desde Caracas, tú estás allá, que dice que la Asamblea Nacional de Venezuela ofrecería garantías a los militares que desobedezcan a Maduro. Es entrar en un callejón ya bien delicado, ¿no, Miguel? Bueno, ciertamente, un poco en orden con lo que les venía comentando al principio, lo que se estaría buscando es generar un quiebre en las Fuerzas Armadas, que son realmente el gran sustento de Nicolás Maduro. Es decir, Nicolás Maduro y su gobierno está bastante atrapado desde lo externo. En lo interno tiene una oposición debilitada en gran medida porque ellos mismos la han debilitado. Muchos de los políticos venezolanos de oposición, algunos han sido hasta inclusive les han quitado la vida, pero otros están en el exilio, otros están presos, otros han sido expatriados, otros han sido inhabilitados. Y en el marco de eso, lo que busca este llamado es generar un quiebre para que haya suficiente presión en el supuesto de que Maduro, un hombre que está fuertemente aferrado al poder, bueno, digamos, se encuentre en la encrucijada militar, cosa que se ve difícil porque al menos, aunque ciertamente hay muchas divisiones en las Fuerzas Armadas y a lo largo del último año han, digamos, privado de libertad y han metido presos a muchísimos militares que estarían en supuestas conspiraciones, luciría que el tema militar en el alto mando estaría bastante controlado por el gobierno. Así que ciertamente entramos en un momento delicado. Habría que ver a dónde nos lleva esto. Ayer, por cierto, llamó mucho la atención, sí, Jaime, el tuit que publicó la ministra de Prisiones, Iris Varela, que publicó en su tuit, que tiene 350,000 seguidores y es la ministra de Prisiones, diciéndole a Juan Guaidó que ya le tenía listo el calabozo y que solamente que su gabinete ejecutivo como presidente interino para también prepararles el calabozo a ellos. Con eso te dejo más o menos el tono de lo que está ocurriendo acá internamente en Venezuela. Rápidamente, Miguel, para terminar, esta semana vimos que a través de The Washington Post había versiones de Vladimir Padrino, le hubiese pedido al presidente de ofrecer su renuncia si no abandonaría o si no abandonara el poder. Estas versiones, ¿qué tan ciertas son? Porque hemos visto, si hay gente cercana a Nicolás Maduro, es Vladimir Padrino, que es el jefe de sus Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, la verdad es con la gente que conozca. Eso que salió en el Washington Post, una declaración off the record. ¿Puedes volver a comentar lo siguiente? Es que se nos cortó rápidamente. ¿Puedes volver a comentar? No, tenemos muchos problemas. Bueno, pero ya hablamos con Miguel Sogbi, lo más importante, lo que está ocurriendo allá en Venezuela. Usted se imaginará. Hacemos los enlaces vía internet a través de WhatsApp, así que bueno, pues es importante lo que están señalando. Vámonos rápidamente con lo que dice Óscar Zúñiga, el gobierno venezolano, lo que tiene que decir el gobierno mexicano, las protestas que hemos tenido de ciudadanos venezolanos aquí en la República Mexicana que le piden que diga el gobierno mexicano al gobierno venezolano. Me voy contigo, Óscar Zúñiga, tú tienes esa información. Muy buenos días. Integrantes de diversas agrupaciones hicieron entrega en la Secretaría de Relaciones Exteriores de documentos para solicitar que el gobierno de México no reconozca el mandato de Nicolás Maduro en Venezuela, así como para que condene situaciones que se viven en Nicaragua. A este respecto, Francisco José de Ángelo, director jurídico de la Asociación de Venezolanos en México, dijo que durante el periodo de Maduro existieron al menos 297 casos documentados de tortura con un alto porcentaje de ataques de naturaleza sexual, así como detenciones injustificadas. Por dicha razón, se hizo un llamado al canciller Marcelo Ebrard, así como al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se modifique la postura de no intervención y México se sume a la condena y no reconocimiento del mandato de Nicolás Maduro. Para que el gobierno mexicano reconsidere su posición oficial
priorizando los valores de defensa de derechos humanos y la democracia sobre los principios secundarios de política exterior como el de no intervención. En consecuencia, solicitamos respetuosamente que su gobierno actúe en sintonía con los otros países de la región, llámese Unión Europea, OEA, que no reconocen al régimen de Maduro y apoyen activamente las acciones para el regreso de Venezuela al orden constitucional, democrático y al Estado de Derecho. Dichas agrupaciones de la sociedad civil venezolana insistieron en el llamado a nuestro país y a la comunidad internacional para que no brinden respaldo a personas que no merecen estar al frente de los gobiernos, sobre todo el de Venezuela, pues calificaron que Nicolás Maduro es un dictador